continuando con la segunda parte de la grabación, antes de pasar a lo que continúa, que se corresponde con el perfil molecular del el epitelio, el revestimiento epitelial de esta encía marginal o libre, simplemente para mostrarles esta imagen, este esquema muy importante, donde se muestra la organización de los estratos que vamos a encontrar en el epitelio, en el revestimiento epitelial de la encía marginal o libre. Esta misma organización de estratos la vamos a encontrar también en otros sitios de la mucosa bucal, como por ejemplo la encía adherida o la mucosa de paladar, la mucosa alveolar, la mucosa de carrillos, la mucosa de piso de boca, todo el revestimiento, o sea, cualquier punto de la mucosa bucal o en cualquier sitio de la mucosa bucal, el revestimiento epitelial pues se va a basar en estratos. Lo que va a variar es obviamente la presencia o no de queratina, es decir, el nivel de diferenciación, y de acuerdo a ese nivel de diferenciación podemos tener un epitelio pues queratinizado, ortoqueratinizado o paraqueratinizado o no queratinizado. Dijimos que en el caso de la encía marginal o libre, el epitelio puede ser ortoqueratinizado o paraqueratinizado, pero que en la mayoría de los casos o en la mayor parte de los casos es paraqueratinizado, ¿sí? Y cuando es paraqueratinizado, recuerden, el estrato granuloso es prácticamente pues, escaso o insuficiente, y el estrato córneo es inexistente, ¿no? Lo que vamos a encontrar son capas superficiales de células tipo escamas que han perdido todo su contenido citoplasmático, todas sus organelas, pero que les quedó un núcleo pignótico, ¿sí? Y que dijimos además que el patrón microscópico que tiende a predominar en una encía marginal con un epitelio plano estratificado paraqueratinizado se traduce fundamentalmente en un patrón tipo 3, tipo 4, ¿sí? Y en cuanto a las poblaciones celulares extrínsecas que vamos a encontrar en la mucosa bucal, no solo en la mucosa gingival o en la encía libre, también las vamos a encontrar en la encía adherida y en cualquier otro sitio de la mucosa bucal, sea esta queratinizada o no queratinizada. Vamos a encontrar siempre en mucosa bucal la existencia de estos tres tipos celulares que corresponden a población extrínseca, pero que está ahí pues entremezclada con los queratinocitos, y que dijimos que por un lado son las células de Langerhans, que son estas, que las encontramos fundamentalmente en el estrato espinoso, pues rodeando o interactuando a través de sus prolongaciones con los queratinocitos, con estas células poliédricas del estrato espinoso. Después la célula de Merkel, que dijimos que es un tipo de queratinocito, o en realidad es un tipo de célula epitelial con alto nivel de especialización que ha adquirido propiedades sensoriales a través de la expresión de mecanorreceptores y la sinapsis que establece con esta terminal nerviosa. Dijimos que esta célula siempre la vamos a encontrar ubicada en el estrato basal. ¿Por qué? Porque es necesario que esté ahí para poder recibir la interacción con la terminal nerviosa, ¿sí? Mientras que la célula de Langerhans está más hacia arriba, está ubicada en el estrato espinoso, y es una célula que cumple un rol muy importante en la activación de la respuesta inmunoespecífica adaptativa, ¿no? A través de sus prolongaciones puede captar antígenos que ingresan por el epitelio, los fagocita, los procesa en su interior, y mientras lo va procesando al antígeno, la célula migra, sale del epitelio y por el corión accede a través de los vasos sanguíneos, va a parar a los ganglios linfáticos, y en los ganglios linfáticos va a ser la presentación antigénica a los linfocitos TCD4. Y el melanocito, que es una célula de origen ectodérmico, estos gránulos citoplasmáticos que posee son los famosos melanosomas que contienen el pigmento melánico. Y pues la actividad melanocítica, recuerden que tiene influencia hormonal, está determinado, que a su vez está regulado por la actividad tirosinasa, y los queratinocitos, de hecho, por su actividad parácrina, pueden influir sobre el melanocito y
aumentar o disminuir la producción de pigmento melánico. Está descrito que el queratinocito, por ejemplo, puede producir factor de crecimiento fibroblástico básico, con el cual estimularía al melanocito a producir y depositar pigmento melánico, ¿sí? Y recuerden, el melanocito es una célula de origen ectodérmico que también emite largas prolongaciones citoplasmáticas tipo dentitas, con las cuales se relaciona con varios queratinocitos. De hecho, se establece que un melanocito se relaciona con alrededor de 10 queratinocitos formando esta unidad epitelial melanocítica. Bueno, aquí podemos ver el detalle, miren, de la célula de Merkel. Es una célula que también tiene gránulos citoplasmáticos. Según las evidencias actuales, estos gránulos contienen neurotransmisores, ¿sí? Su núcleo es lobulado, como ven. Se considera una célula epitelial, una célula de origen epitelial, pero altamente especializada, que establece sinapsis con una terminal nerviosa que le viene del tejido conectivo, ¿sí? Y estaría adaptada para cumplir funciones sensoriales. Y el melanocito, miren, a través de sus prolongaciones se conecta con varios queratinocitos. Bueno, esto ya lo vimos. Ahora vamos a hablar del perfil molecular de la encía marginal. Está descrito o se ha demostrado mejor la existencia de una alta expresión de citoqueratinas PAR4 y 14 en el citoplasma de los queratinocitos que forman el epitelio de la encía libro marginal. En este estudio, por ejemplo, donde se caracterizó el perfil de expresión y el nivel de expresión de citoqueratinas en los queratinocitos del epitelio, del revestimiento epitelial que forma la encía marginal o libre, tanto en muestras humanas como murinas, y se pudo justamente corroborar una alta expresión de este par de citoqueratinas 4 y 14 en el citoplasma de los queratinocitos que forman el epitelio de la encía marginal. Aquí justamente nos encontramos con una encía marginal conformada por un epitelio plano estratificado, paraqueratinizado. ¿Por qué sé que es paraqueratinizado? Por la persistencia de estos núcleos picnóticos en las capas superficiales. Y observen la distribución de la expresión de estas citoqueratinas que han sido marcadas con anticuerpos monoclonales anticitoqueratinas PAR414, y vemos que la expresión es básicamente confinada a las capas profundas y superficiales del estrato espinoso y el estrato, las capas más superficiales que básicamente son un estrato granuloso atrófico, y en general pues esta expresión se concentra en el estrato espinoso y estrato superficial de este epitelio, pero como ven la expresión es ausente en los queratinocitos basales. ¿Por qué? Porque los queratinocitos basales son células indiferenciadas. Al ser indiferenciadas, la expresión de citoqueratinas va a ser prácticamente nula, puesto que la citoqueratina, recuerden, es una proteína que está asociada a los filamentos intermedios del citoesqueleto y que la vamos a encontrar únicamente en los filamentos intermedios de citoesqueleto de células epiteliales que alcanzan alto nivel de diferenciación. Las células más diferenciadas las vamos a encontrar desde el estrato espinoso hacia arriba. Las células que forman el estrato basal, ¿sí? O las capas más inferiores del espinoso son células pues, que tienen menor nivel de diferenciación, y ni se diga las células de la basal, que son indiferenciadas totalmente. En ellas no vamos a encontrar expresión de citoqueratina. Entonces recuerden que el mejor marcador que tenemos hasta el día de hoy, que seguimos teniendo hasta el día de hoy para evaluar la diferenciación epitelial, el nivel de diferenciación epitelial, son justamente la marcación de citoqueratinas. Y bueno, este estudio, bueno, antes de pasar a esto, bueno, esta imagen es obtenida justamente del estudio de Montenegro, un grupo de
investigadores chilenos que ya hace bastantes años, en 1998, evaluaron, caracterizaron la expresión de citoqueratinas y el nivel de esta expresión en el epitelio oral de mucosa gingival tanto humana como de ratón, ¿sí? Y lo interesante de este estudio es que justamente ya en la década de los 90 se demuestra que la expresión de citoqueratinas varía en los distintos estratos epiteliales y varía según el nivel de queratinización o el grado de queratinización del epitelio, ¿sí? Gingival. Así, por ejemplo, miren, ustedes ven el número de cruces, representa el nivel de expresión de estas citoqueratinas en epitelio gingival humano, y podemos ver que el nivel de expresión de estas citoqueratinas es más acentuado en los epitelios ortoqueratinizados y paraqueratinizados si los comparamos con los no queratinizados, ¿sí? Los no queratinizados marcan expresión de citoqueratinas porque obviamente son células epiteliales, pero esa expresión es menor si la comparamos con los epitelios que forman queratina, ¿sí? Porque ya lo dije, el epitelio que forma queratina significa que alcanzó el máximo nivel de diferenciación, ¿no? Entonces, los más diferenciados van a indicar una mayor expresión de estas citoqueratinas, que ya saben que son. Y además vieron que la expresión de estas citoqueratinas variaba en los distintos estratos dentro de un mismo corte, dentro de un mismo sitio. ¿Por qué? Porque el epitelio de la mucosa bucal, ¿no? Tanto gingival como no gingival, es un epitelio estratificado, ¿no? Tiene varias capas de células, ¿no? Y el nivel de diferenciación varía de un estrato a otro. El estrato basal tiene células, como les conté, indiferenciadas. Como son indiferenciadas, no voy a tener expresión de citoqueratinas independientemente del grado de queratinización, sea queratinizado o sea no queratinizado, no voy a encontrar expresión de citoqueratinas porque esa capa basal es indiferenciada, ¿sí? Pero ¿cuándo voy a tener ya, en qué momento voy a empezar a observar o a tener la expresión de citoqueratinas en un epitelio, sea queratinizado o sea no queratinizado? A nivel del estrato poliédrico, es decir, ese estrato espinoso, ¿sí? La expresión va a ser mayor o menor según el grado de queratinización. Y ellos encontraron, por ejemplo, que en el mismo estrato poliédrico, a nivel de las células superficiales, la expresión de estas citoqueratinas más bien disminuía de una manera pues moderada, se podría decir, pero aumentaba significativamente en el estrato granuloso, por ejemplo, tanto en el ortoqueratinizado como en el paraqueratinizado, y volvía a disminuir en el estrato córneo, ¿sí? O sea, ¿qué se saca de esto? Que la expresión de citoqueratinas está condicionada por el grado de queratinización. ¿Por qué? Porque el grado de queratinización, a su vez, pues es indicador del nivel de diferenciación, ¿no? Y también la expresión de estas citoqueratinas varía en función de los distintos estratos de un epitelio mucoso, siendo más importante en las capas profundas del estrato poliédrico y en el estrato granuloso. Bueno, sobre la renovación del epitelio de la encía marginal, tienen que saber que esta renovación está dada por unidades epiteliales proliferativas. Estas unidades epiteliales proliferativas, o sea, el modelo de renovación que se lleva a cabo en estas unidades fue descrito por Hong para la mucosa bucal, y este modelo de renovación descrito por Hong se basa en una organización vertical que a su vez está confinada a columnas hexagonales, ¿sí? O sea, esta renovación que experimenta el epitelio gingival a nivel de la encía marginal o libre se basa, como en cualquier otro sitio de la mucosa bucal, en realidad
la renovación del epitelio de la mucosa bucal es el mismo, sea en la encía o no sea en la encía, en cualquier punto de la mucosa bucal. La renovación se basa en unidades o está dada por unidades epiteliales proliferativas. Estas unidades epiteliales proliferativas tienen una organización vertical, ¿sí? Con una arquitectura hexagonal o basada en columnas hexagonales. La columna está conformada por el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. O sea, todo esto es la columna, ¿sí? O la conformación hexagonal. Y la base de esta columna está dada por el estrato basal, que no forma parte de la columna, ¿sí? Y el estrato basal estaría constituido, o en él se reconocen dos áreas, un área central formada por las células de Sten, las células madre, que son las que se dividen por división asimétrica, forman una célula que se queda como célula Sten, que sigue manteniendo el contacto con la basal, y la otra célula hija es la que va a seguir el camino de diferenciación, ¿sí? Y que es periférica, ¿sí? Las células centrales de esta columna vertical a nivel de la basal son células Sten, y las células periféricas son las células basales, o sea, queratinocitos basales hijos, que van a experimentar el proceso de diferenciación, es decir, van a seguir sucesivamente con el proceso de diferenciación hasta terminar en la descamación. Y está descrito que existirían aproximadamente 1400 unidades epiteliales proliferativas por milímetro cuadrado. Entonces recuerden que la renovación del epitelio gingival a nivel de la encía marginal y en cualquier otro sitio, en realidad en cualquier otro sitio de la mucosa bucal, sea gingiva o no sea gingiva, la renovación se da por unidades epiteliales proliferativas. Estas unidades epiteliales proliferativas demuestran una organización vertical, ¿sí? con formación hexagonal. La columna de este hexágono está formada únicamente por los estratos espinoso, granuloso y córneo. El basal no forma parte de esa columna de diferenciación. ¿Por qué? Porque es el estrato que tiene la actividad mitótica, el que por mitosis va a generar dos células hijas, una que se va a seguir quedando como célula Sten y otra que son las periféricas, que son los queratinocitos basales hijos y son los que van a seguir este camino de diferenciación, o sea, van a entrar en esta columna de diferenciación, ¿sí? Y serán las que finalmente terminen descamando en la superficie, ¿sí? Lo que varía simplemente en cuanto a la renovación entre la encía y el resto de la mucosa bucal es, como les contaba, pues el índice de renovación, que es más alto en la gingiva, es más alto en la encía respecto a otro sitio de la mucosa bucal. De hecho, el epitelio mucoso en zonas que no son encía se renueva cada 12 o 13 días, mientras que en la encía marginal y en la encía fija adherida la renovación es cada 12 días, cada 13 días, y a nivel de el epitelio circular, el epitelio de unión, el índice de renovación es mucho más acelerado, dándose inclusive cada 7 días. Bueno, y el corión de esta encía marginal, que como les había dicho ya en mi inicio, se caracteriza por ser un tejido conectivo semidenso. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 50-50, 50% células, 50% fibras, y está conformado, obviamente, como todo tejido conectivo, por células, por fibras y por sustancia intercelular amorfa. Las células que vamos a encontrar en el corión son fibroblastos, células cebadas o mastocitos y macrófagos. Ya hemos hablado de estas células en otros tejidos conectivos. El fibroblasto representa la población celular más importante del corión, constituye el 65% de toda la población de células que podemos encontrar en este corión gingival. Y como ya saben, son las células que van a sintetizar esta matriz extracelular, ¿no? Van a sintetizar estas fibras
tanto colágenas, elásticas, reticulina, oxitalán, elaunina, todas estas fibras o todo este conjunto de fibras va a ser sintetizado por estos fibroblastos. Y también los fibroblastos van a secretar esta sustancia amorfa que está constituida por glicosaminoglicanos y glicoproteínas. Los glicosaminoglicanos que vamos a encontrar en esta sustancia amorfa del corion gingival son tanto de tipo ácidos y neutros, sulfatados y no sulfatados, pero lo que sí tienen que recordar es que de todos los glicosaminoglicanos que encontramos en el corion gingival, el más abundante, el más importante es el ácido hialurónico, que de hecho representa el 20 al 30% de todos los glicosaminoglicanos que podemos detectar en el corion gingival, y de hecho el depósito más abundante de ácido hialurónico que podemos encontrar en los tejidos conectivos del ser humano está presente en la encía. O sea, la encía, fundamentalmente la encía marginal o libre, pues porta la mayor cantidad de ácido hialurónico en todo el organismo humano, ¿sí? Y las fibras, las fibras que vamos a encontrar en este corion gingival son fundamentalmente fibras colágenas. El colágeno tipo 1 es el predominante, pero también vamos a encontrar fibras elásticas de reticulina, las fibras elásticas que están presentes, ubicadas fundamentalmente en las paredes de los vasos sanguíneos, dándole sostén. Las fibras de reticulina, que ya saben que están formadas por colágeno tipo 3 y fibronectina, ¿sí? Y que las vamos básicamente a poder identificar con pigmentaciones a base de plata, pigmentaciones argénticas, son argirófilas. Las fibras de oxitalán y elaunina, que se consideran un grupo de fibras elásticas inmaduras, y que están presentes también a nivel del corion gingival, distribuidas de diferente manera. Las de launina estarían generalmente acompañando las fibras colágenas, y las de oxitalán estarían distribuidas, regadas por todo, diseminadas por todo el corion gingival, y presentes sobre todo a nivel cercano a la membrana basal, es decir, en la zona del corion más próxima a la membrana basal. Bueno, y en cuanto a la población celular, y hablamos de los fibroblastos, las células cebadas o mastocitos, que lo que se sabe es que también están ubicadas en relación con los vasos sanguíneos, y sus funciones tienen que ver básicamente con el calibre de los vasos sanguíneos, regulan el flujo vascular a través de sustancias vasoactivas como histamina y heparina, que contienen esos gránulos citoplasmáticos. Serían importantes para mantener la estabilidad del sistema microvascular de la encía. Y los macrófagos, que como ya saben, como cualquier otro macrófago residente, tal como los que describimos en la pulpa, como los que describimos en el ligamento periodontal, estos macrófagos son células pertenecientes al sistema inmune innato, son importantes en la detoxificación y en la defensa contra patógenos que puedan acceder a la encía, ¿no? Que puedan acceder a través de la encía. Así que estas células van a fagocitar obviamente las sustancias extrañas, van a fagocitar los microorganismos, previo reconocimiento por receptores tipo TOL, receptores de reconocimiento de patrones. Ese reconocimiento va a activar estas células, va a llevarlas a ejercer fagocitosis y a liberar sustancias o citoquinas proinflamatorias, que a su vez van a interactuar con los queratinocitos y que van a permitir también activar pues la respuesta inflamatoria, van a
a generar atracción de polimorfonucleares neutrófilos hacia el sitio, y además tienen propiedades de células presentadoras de antígenos, ¿sí? Pueden procesar el antígeno como la célula dendrítica o célula de Langerhans y presentarlo en su superficie bajo el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 a un linfocito T para potenciar su actividad fagocítica, ¿sí? Bueno, ya hablamos bastante sobre la estructura histológica de la encía marginal, de la encía libre, que recuerden topográficamente se extendía desde el surco marginal hasta el borde gingival libre, formando ese rodete, ese collarete que cubre y que protege el cuello de la corona clínica de las piezas dentarias, y que también se extendía lateralmente hacia los espacios interdentales para formar la papila gingival. Ahora vamos a hablar de la estructura histológica de la encía fija o adherida, que en realidad es muy similar a la que exhibe la encía marginal o libre que acabamos de describir, con variaciones que tienen que ver fundamentalmente con el grado de queratinización y con la consistencia o el nivel de densidad del corion subyacente. Entonces, la encía fija o adherida, al ser una membrana mucosa, obviamente va a estar constituida por epitelio y corion. Ya dijimos que el epitelio de la encía adherida es un epitelio plano estratificado, queratinizado u ortoqueratinizado, y esa estructura histológica es la que pues le ofrece mayor densidad a este epitelio, y el hecho de ser más grueso pues lo hace más pálido también. La presencia de queratina lo vuelve un tejido que adopta una coloración rosa más pálido si lo comparamos con el de la encía marginal o libre, puesto que al tener queratina es más grueso y transparenta mucho menos los vasos del corion subyacente. La presencia de gránulos de glucógeno está íntimamente, de hecho, la cantidad en los queratinocitos es inversamente proporcional al nivel de queratinización. Como este epitelio es queratinizado, vamos a encontrar menor cantidad de glucógeno, y por lo tanto en los epitelios no queratinizados la cantidad de glucógeno va a ser obviamente mayor, ¿sí? Porque hay una relación inversamente proporcional. Una diferencia estructural entre el epitelio de la encía fija o adherida y la encía marginal o libre es, por ejemplo, aparte del nivel de queratinización, ¿sí? Aparte de la cantidad de glucógeno, es la cantidad también de células accesorias, como las células de Langerhans y los melanocitos, que por ejemplo son más abundantes en la encía fija o adherida. A pesar de que este es un epitelio queratinizado, sin embargo, pues Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, que son los autores del texto Histología y Embriología bucodental, establecen que los estudios han determinado, o sea, los estudios por microscopio electrónico de barrido han determinado que el patrón microscópico estructural o morfológico superficial de este epitelio que forma la encía fija o adherida se basa básicamente, al igual que ocurre en la encía marginal, se basa en un patrón tipo 3 y tipo 4. Es decir, que el nivel de diferenciación que alcanza el epitelio de la encía fija o adherida no llega a ser tan máximo como el que encontramos, por ejemplo, en la piel. En la piel, ustedes supongo que lo vieron en histología 1, la formación de queratina es abundante, ¿no? Es extremadamente alta. Vamos a encontrarnos con una capa córnea muy densa a nivel de la piel, pero esto no ocurre a nivel de la mucosa. Si bien pueden queratinizar ciertos sitios de la mucosa bucal, forman queratina, pero ese nivel de queratinización no llega a ser tan extenso y tan importante como el que vemos en la piel. Entonces en la piel sí vamos a encontrarnos con un patrón microscópico superficial de queratinocitos tipo 5, que es el máximo nivel de queratinización. Acá a lo mucho nos vamos a encontrar con un patrón tipo 4, que era el patrón tipo reticular. Y en cuanto a la expresión de citoqueratinas, pues
El estudio, por ejemplo, de Montenegro, de estos autores chilenos que publicaron este trabajo que analizó el perfil y el nivel de expresión de citoqueratinas en epitelio gingival humano y de ratón, encontró que en la encía adherida, que está formada por un epitelio queratinizado, la expresión de citoqueratinas se correspondía predominantemente con este par de citoqueratinas 1,10, que son las mismas que vamos a encontrar en la piel, por ejemplo, pero también hay trabajos que describen que el epitelio que forma la encía adherido fija también puede exhibir una expresión de citoqueratinas tipo 5-14, ¿sí? Pero las más prevalentes serían, al parecer, estas, el par 1,10, ¿sí? Mientras que recuerden que hay una diferencia importante, el par de citoqueratinas que expresa predominantemente la encía marginal o libre a nivel de su epitelio eran el par de citoqueratinas 3-14, ¿sí? En cambio, acá el par de citoqueratinas predominante sería el 1,10, comparable con el que encontramos en piel. Y este es un rasgo característico de la encía. Se sabe que el grado de queratinización tanto de la encía marginal o libre como de la encía adherido fija, se sabe que ese grado de queración varía con la edad y con estados fisiológicos hormonales, como la menopausia. Está demostrado que el nivel de queratinización tanto de la encía libre como de la encía adherida disminuye con la edad y disminuye con los cambios hormonales que experimenta la mujer en la menopausia. Sin embargo, no ha mostrado variaciones este grado de queratinización con los cambios hormonales que se producen en el ciclo menstrual, ¿sí? Así que recuerden, este es un rasgo característico de la mucosa gingival, que la diferencia de otras mucosas o de otros sitios de la mucosa bucal, y es que el nivel de queratinización tanto de la encía libre como de la encía fija tiende a disminuir con el paso de los años y también disminuiría con los cambios hormonales que ocurren en la menopausia. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un corte histológico de epitelio gingival correspondiente a la encía adherido fija y está teñido con tricrómico de Masson. Entonces, como vemos, los citoplasmas los vamos a ver rojos. Todo lo que es colágeno con tricrómico de Masson lo vamos a visualizar de color verde o verde azulado. Y todo lo que es rojo es básicamente citoplasma celular, ¿sí? O depósitos, por ejemplo, de glucosaminoglicanos ácidos, ¿no? Recuerden que en la matriz vamos a tener mucho depósito de glucosaminoglicanos, tanto ácidos como neutros. Y todo lo que vemos verde azulado son las fibras colágenas, ¿sí? Que recuerden que las fibras colágenas son abundantes en la encía, tanto en la encía, el colágeno lo vamos a tener tanto en la encía marginal o libre y en la encía adherida, pero mucho más en la encía adherida, porque recuerden que el corion de la encía adherida es un corion denso, es decir, que tiene más fibras que células, y de hecho las fibras colágenas en la encía adherido fija establecen recorridos regulares, organizados, que permiten unir justamente la encía con el diente, la encía con el hueso alveolar, y que de hecho al ser tan similares estos haces de fibras colágenas a los que tiene o exhibe el ligamento periodontal, se le ha dado el nombre de ligamento gingival. Y el epitelio, recuerden, el epitelio de la encía fija adherida es un epitelio plano estratificado, queratinizado, ortoqueratinizado, o sea que vamos a identificar los famosos 4 estratos, ¿no? El estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, que tiene los gránulos de queratohialina, y el estrato córneo, que dijimos que tenía aproximadamente entre 10 a 20 micras de espesor y está formado por todos estos filamentos de queratina. Y en cuanto a la relación corion-epitelio, recuerden que en la encía adherida o fija, esta relación también es ondulada, y además de ser ondulada, las papilas, el tipo de papilas coriales que vamos a identificar son papilas
delomorfas, es decir, que estas proyecciones que hace el conectivo hacia el epitelio son bastante superficiales y levantan el epitelio. ¿Sí? Que son bien superficiales y levantan el epitelio, dando este aspecto granular puntillado característico de la encía adherida y que es bastante notorio, al menos en el 40% de la población. Bueno, el corion de la encía fija o adherida, recuerden, es un tejido conectivo denso, muy fibroso, que tiene abundantes papilas delomorfas, como les expliqué. Estas papilas delomorfas van a dar este aspecto puntiforme en esta encía fija o adherida. Y bueno, el tejido conectivo que forma este corion, esta lámina propia de la encía fija adherida, vamos a encontrar gruesos haces de fibras colágenas, como les dije, que se mezclan con las fibras que vienen del periósteo y que vienen del ligamento periodontal. Y estas fibras, estos haces de fibras colágenas van a formar este famoso ligamento gingival o supracrestal, que previamente se le daba la denominación de ligamento circular de Colliquer, porque se asumía que estas fibras del corion de la encía adherida describían una dirección únicamente circular y pues luego se identificó que no, estos haces de fibras describen varias orientaciones o varias direcciones, y por lo tanto la denominación más exacta, digamos, más adecuada sería de ligamento gingival o ligamento supracrestal, porque estas fibras colágenas que porta este corion gingival, este corion de encía adherida, están ubicadas por encima de la cresta ósea alveolar. Bueno, entonces estos son los grupos de fibras que vamos a identificar en este ligamento gingival supracrestal, el grupo gingivodental, que es un grupo de haces de fibras colágenas que van a unir simplemente la encía con el diente. Este es el cemento radicular, entonces este grupo de fibras colágenas pues viene desde el corion de la encía adherida o fija y se extienden hasta el cemento radicular. Luego tenemos el grupo gingivo-alveolar, que son fibras justamente que se extienden o que unen la encía, conectan la encía con el hueso alveolar. Se extienden desde el corion hasta la cresta ósea alveolar. El grupo circular, que está representado en el esquema por estos puntos de color lila, que son un grupo de fibras justamente que recorren en forma de anillo toda la periferia de la pieza dentaria a nivel de este corion gingival, y el grupo periósteo dental, que pues va desde el periósteo de la cresta ósea alveolar hasta el cemento radicular, ¿sí? A nivel de la zona cervical. Este sería entonces el grupo periósteo dental, que describe esta curvatura porque va básicamente desde el periósteo de la cresta ósea vestibular hasta el cemento radicular. Digamos, este sería el recorrido de estas fibras colágenas presentes en el corion de la encía adherida o fija. Como les dije, recuerden, la encía adherida es aquella que está fijada, está insertada al periósteo, al hueso subyacente, a través de estos haces de fibras colágenas, que como ven describen varios recorridos, y como tienen una distribución bastante definida y organizada, se les da el nombre de ligamento gingival o ligamento supracrestal, porque ven que estos grupos de fibras están todas ubicadas por encima de esta cresta ósea alveolar.
Este es el recorrido de estas fibras colágenas en un sentido vestíbulo-lingual o vistas en sentido vestíbulo-lingual. Ahora, a nivel de la papila interdentaria, a nivel de la encía interdental, vamos a encontrar pues otro grupo de fibras colágenas llamadas transeptales o dentodentales. ¿Por qué? Porque son un grupo de fibras que describen un trayecto horizontal que va de cemento a cemento, es decir, va del cemento de una pieza al cemento radicular de la pieza vecina por encima de la cresta ósea alveolar, es decir, que son supracrestales como las anteriores, y conectan pues el cemento de un diente con el otro, ¿no? Es decir, que estas fibras le permiten a esta encía interdental estar conectada a dos superficies radiculares vecinas, ¿sí? Y obviamente se entremezclan con las fibras que vamos a encontrar en este sentido vestíbulo lingual, vestíbulo palatino.